Bueno, nosotros ratificar nuestra posición, eh, reiterar, vamos a ratificar los conceptos que ha planteado nuestra miembro informante, la senadora Laura Montero, en general todos los senadores. Quiero hacer míos también todos los argumentos que, aunque ha tenido algunos cuestionamientos de parte del senador miembro informante, me parece que infundados, el bloque de legalidad que ha planteado el senador Ernesto Sanz, que me parece que establecen con gran claridad frente a qué estructura jurídica nos encontramos. Yo quiero ratificar algunos conceptos, presidente, que tienen que ver con, diría yo, el argumento central por el que nosotros no acompañamos esta iniciativa, porque el argumento central que hemos esgrimido la semana pasada y que hemos planteado hoy tiene que ver con que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, tiene los instrumentos legales, las facultades para iniciar todo tipo de operaciones financieras que considere convenientes y necesarias para resolver esta situación. Situación que es compleja, porque hay un fallo en una justicia que justamente hemos elegido como país desde el primer canje, desde antes del primer canje, porque la doctrina Calvo se cambió en la década del 90 y allí se empieza a entregar la jurisdicción. Y yo me preguntaba por qué Néstor Kirchner y Roberto Labaña deciden reafirmar la jurisdicción de Nueva York y en el barrio de Manhattan. Y yo creo que si ellos no establecían después de un default aquella jurisdicción y un sistema que le garantizara el cobro directo y la adecuación a una normativa legal que no sea la del país, no iba a prosperar el canje, la reestructuración. Cuando en el 2005 acompañamos aquel proyecto de ley y vimos el manejo que se hizo, nos pareció que razonablemente frente a esa circunstancia, después de un default, pero aparte ahí estábamos viendo el ranking que ya había planteado la senadora Montero de 80 países que reestructuraron, pues no somos el único país que reestructuró. Inclusive Rusia reestructuró una deuda de casi 32.000 millones de dólares con una quita del 50% y una adhesión del 99%. Primero declararon el default en diciembre del 98 y el canje fue en agosto del año 2000. Es decir, esos 80 países primero entraron en default y esa situación les ha permitido plantear modelos de reestructuración, en la mayoría de los casos exitosos. Y el ranking que estábamos viendo, inclusive, no es cierto, nos plantea como el único país todavía que no podemos acceder al mercado de capitales. El resto de los países sí accedieron. Pero bueno, cuando uno se plantea esto, dice, bueno, pero se entregaron a los buitres, Kirchner y Labaña en el 2005, bueno, cuando uno ve la situación en ese momento, luego de un default, no podría haber tenido el éxito que tuvo en la primera etapa, en el 2005, y después la reapertura del 2010. Y nosotros decimos que realmente llegamos a esta situación por impericia, porque hay un fracaso de una gestión económica, porque realmente falló la diplomacia, porque falló la gestión económica y falló la gestión financiera. Yo mencionaba en la reunión cuando estuvo el ministro de Economía que ya el senador Ernesto Sanz, tengo acá la versión taquigráfica del mes de noviembre del año 2012, y luego él lo reitera en abril del año 2013, antes de que se diera el fallo de la Cámara de Apelaciones, cuando el senador Ernesto Sanz advierte que era necesario darle una señal a la Cámara de Apelaciones, porque no es que hay el fallo de un juez nada más. Acá hay el fallo de un juez
ratificado por una Cámara y luego una Corte que decide no meterse en el tema. Es todo un proceso judicial donde nosotros decimos que ha fracasado la gestión porque no se acudió a la diplomacia, porque la gestión económica y la gestión financiera de Lorenzino y del señor Kicillof fracasó. Porque resulta que en ese momento, en el mes de abril del año 2013, le dice el senador Ernesto Sanz, reabran el canje, den una señal a la Cámara de Apelaciones, porque la Cámara de Apelaciones inclusive le había hecho un pedido de informe importante al juez Griesa. No había una definición tomada. Lo que pasó es que cuando allá hablaban una cosa, venían acá y decían a los buitres no le vamos a pagar. Entonces había un discurso allá y otro acá. Y llevamos una situación en que la Cámara de Apelaciones termina resolviendo, ¿no es cierto?, en la misma línea del juez Griesa. Es decir, que no es solo Griesa, que ya sabemos que trabaja para los buitres, y ya sabemos que los fondos buitres son fondos buitres, no les interesa el interés del país. Entonces, hay allí un tema que tiene que ver con que fracasó la diplomacia y, como decimos, la gestión económica y financiera. Y hoy nos encontramos en esta situación. Y reafirmamos esto de que tiene facultad del Poder Ejecutivo. No está el senador Fernández, que debe estar viniendo, pero hay que tener cuidado con Aníbal Fernández, porque si uno se descuida, te enrolla la víbora. Así que hay que tener mucho cuidado, porque el argumento central que planteó Aníbal sobre la necesidad de esta ley es de que es necesaria esta ley para que se le pueda cambiar los títulos a los que entraron en el 2010. Dice que la ley 26.886 lo que hace, que es verdad, es reabrir el canje para el 7 y pico % que no había entrado. Entonces Aníbal dice, no, bueno, necesitamos esta ley, no tenemos las facultades, porque la 26.886 no nos da las facultades, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo para instrumentar mecanismos financieros para canjearle los títulos a los holding. Y la verdad que por eso uno, si no está atento a la jugada, entonces se pierde y te termina enrollando la víbora, Aníbal. Pero está vigente todavía la ley 26.547. Está vigente la ley que dice, suspende la vigencia del artículo 2, 3 y 4 de la primera ley, la 26.017, que es la suspensión que se hace en el segundo que se suspende, decía, el Poder Ejecutivo no podrá, respecto de los bonos a que se refiere el artículo 1, reabrir el proceso de canje. Es decir, que el artículo 2, 3 y 4 se suspende en la 26.547 y también se suspende en la 26.886. Pero además la 26.547 del 2009 dice que hasta tanto la suspensión esa y la reapertura de ese canje del 2010 es hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzado por la referida norma, lo que ocurra primero. Esto está vigente. Y el artículo 2, el más interesante, que está vigente, que le da esta posibilidad de cambiarle títulos a los holding, que dice, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de todo, del 100%, de todos los holding, de todos los holdout en ese momento, porque no habían entrado al canje del 2010, que hoy son holding. Entonces, y ese artículo 2 de la 26.547 está vigente, tiene facultades, como dijo el exégeta Lorenzino, que le comentó acá, que le contestó al senador Giustiniani, que ha leído bien este párrafo cuando él le hace la pregunta. Entonces, quiere decir que tienen facultad. Y tanto es que está todavía abierta la situación, que inclusive la ley, la 26.886, en el artículo 7, mantiene la suspensión de los artículos 2, 3 y 4 de la 26.017 y dice,
hasta tanto el Congreso de la Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados. Todavía el Congreso de la Nación no se expidió sobre la finalización del proceso que se abrió de reestructuración y de canje del 100% de la deuda. Con lo que estamos con un proceso de reestructuración en marcha. Primera etapa 2005, segunda etapa 2010, tercera etapa, la ley de septiembre del año pasado, que la terminamos sancionando cuando falla la Cámara de Apelaciones. Ahí vinieron corriendo, los inútiles,